Hay días en los que todo parece ir razonablemente bien hasta que ocurre algo pequeño. No una tragedia, no un problema enorme. A veces basta una conversación incómoda, un comentario que no esperábamos, un cambio de planes de última hora o un mensaje que nunca llega. Lo curioso es que, observadas desde fuera, muchas de estas situaciones parecen insignificantes. Sin embargo, cuando nos afectan en el momento adecuado, pueden llegar a ocupar una cantidad enorme de espacio dentro de nuestra cabeza. Seguimos con nuestro día, trabajamos, hablamos con otras personas, intentamos concentrarnos en lo que tenemos delante, pero una parte de nuestra atención sigue regresando una y otra vez a aquello que ocurrió, como si la mente hubiera decidido que existe algo importante que todavía necesita resolver. Y cuanto más observo este fenómeno, más me llama la atención una pregunta. ¿Por qué algunas personas parecen capaces de atravesar situaciones difíciles sin perder completamente la calma, mientras que otras quedan atrapadas durante horas, días o incluso semanas en algo que ya ha sucedido? Bienvenido a Control del Alma. Este es un espacio donde reflexionamos sobre esas experiencias humanas que todos compartimos y que muchas veces esconden más profundidad de la que parece a simple vista. Aquí hablamos de emociones, autocontrol, psicología práctica y crecimiento personal. Pero no para encontrar respuestas rápidas ni fórmulas mágicas, más bien para observar con calma aquello que sucede dentro de nosotros mientras intentamos comprendernos un poco mejor. Si este tipo de reflexiones te acompañan, puedes unirte a esta comunidad, porque entender nuestra mente no elimina las dificultades de la vida, pero a menudo cambia por completo la forma en que las atravesamos. Durante mucho tiempo pensé que las personas tranquilas simplemente tenían un carácter diferente. Me parecía lógico. Algunas personas parecían alterarse por cualquier cosa, mientras que otras conservaban una serenidad casi envidiable, incluso en situaciones complicadas. Y durante años asumí que la diferencia estaba ahí, en la personalidad, en la genética, quizá incluso en la suerte de haber nacido con un temperamento más estable. Sin embargo, con el paso del tiempo, empecé a observar algo que no encajaba demasiado bien con esa explicación. He visto personas aparentemente muy serenas perder la calma por asuntos que, vistos desde fuera, parecían poco importantes. Y también he visto personas impulsivas atravesar momentos realmente difíciles con una tranquilidad sorprendente. Cuanto más observaba esas contradicciones, más difícil me resultaba creer que la calma fuera simplemente un rasgo de personalidad. Porque si fuera algo con lo que nacemos, debería aparecer de forma consistente. Y sin embargo, no parece funcionar así. Hay personas que mantienen la calma en el trabajo y la pierden en casa. Otras la conservan frente a los problemas materiales, pero se derrumban ante una crítica. Y algunos parecen capaces de soportar grandes dificultades mientras se alteran por detalles aparentemente insignificantes. Todo eso me llevó a sospechar que quizá la calma no es algo que algunas personas poseen y otras no. Quizás sea otra cosa. Quizás sea una relación diferente con aquello que ocurre dentro de nosotros cuando la vida deja de comportarse como esperábamos. Hay algo que siempre me ha resultado curioso. Muchas de las situaciones que nos roban la calma ya han terminado. La conversación terminó. El problema pasó. La reunión acabó. La otra persona ni siquiera está presente. Y sin embargo, algo dentro de nosotros continúa viviendo allí. Como si una parte de la mente se negara a abandonar el escenario. Durante mucho tiempo pensé que esto ocurría porque necesitábamos encontrar soluciones, que la preocupación era una especie de mecanismo útil
diseñado para ayudarnos a resolver problemas. Y quizá, en parte, sea verdad. Pero cuanto más observo este fenómeno, más me parece que muchas veces no seguimos pensando porque estemos buscando una solución. Seguimos pensando porque estamos intentando recuperar una sensación de control que sentimos que hemos perdido. Hay situaciones que nos alteran no porque sean especialmente graves, sino porque nos recuerdan algo que no podemos controlar. La opinión de otra persona, una decisión que ya ha sido tomada, la incertidumbre sobre algo que todavía no ha ocurrido, la posibilidad de que las cosas no salgan como esperamos. Y eso resulta incómodo, porque una parte muy humana de nosotros desea sentir que comprende lo que está ocurriendo, que puede anticipar el futuro y que tiene cierto dominio sobre su propia vida. Cuando esa sensación desaparece, la mente suele reaccionar de una forma bastante predecible. Piensa más, analiza más, da vueltas sobre el mismo asunto una y otra vez, como si la cantidad de pensamiento pudiera compensar la falta de certeza. Lo curioso es que rara vez funciona, porque cuanto más intentamos controlar aquello que no depende de nosotros, más agitados solemos sentirnos. Quizá una de las razones por las que la calma resulta tan difícil es que hemos construido una imagen poco realista de ella. Cuando pensamos en una persona calmada, solemos imaginar a alguien que no se altera, que no se preocupa demasiado y que parece mantenerse sereno en cualquier circunstancia, como si la tranquilidad consistiera en una ausencia total de conflicto interior. Sin embargo, cada vez me cuesta más creer que esa imagen exista realmente. Porque todas las personas que he conocido y que transmitían una calma profunda compartían algo curioso. No parecían vivir una vida libre de problemas. Tampoco parecían inmunes al miedo, a la tristeza o a la incertidumbre. Sentían exactamente las mismas emociones que los demás. La diferencia estaba en otra parte. No parecían estar luchando constantemente contra lo que sentían. Y eso me hizo pensar, porque gran parte de nuestro sufrimiento cotidiano no proviene únicamente de la emoción que experimentamos. Proviene de la batalla que iniciamos contra esa emoción. Nos enfadamos por estar enfadados. Nos preocupamos por estar preocupados. Nos sentimos inseguros y además nos juzgamos por sentir inseguridad. Y sin darnos cuenta convertimos una experiencia difícil en dos: la emoción original y la lucha contra la emoción. Quizá la calma no empiece cuando desaparecen las emociones incómodas. Quizá empiece cuando dejamos de declararles la guerra. Mientras desarrollaba esta reflexión, hubo una idea que no dejaba de volver a mi mente. Todos tenemos situaciones capaces de robarnos la tranquilidad con más facilidad que otras. Hay personas que soportan bien la incertidumbre, pero se alteran cuando sienten que no son comprendidas. Otras llevan bien las críticas, pero sufren enormemente cuando pierden el control sobre sus planes. Y otras parecen tranquilas en casi cualquier circunstancia, hasta que aparece una situación concreta que toca algo especialmente sensible. Y por eso me gustaría dejarte una pregunta. Cuando pierdes la calma, ¿qué suele haber detrás? ¿Incertidumbre? ¿Sensación de injusticia? ¿Miedo a equivocarte? ¿Necesidad de controlar lo que ocurre? ¿O quizá algo diferente? Me encantará leerte en los comentarios, porque muchas veces las respuestas de otras personas nos ayudan a comprender aspectos de nosotros mismos que nunca habíamos observado con claridad. Hay algo que siempre me resulta interesante cuando me fijo en personas que parecen vivir con una serenidad genuina. No hablo de quienes aparentan tranquilidad porque reprimen lo que sienten. Tampoco de quienes han aprendido a esconder sus emociones detrás de una imagen de fortaleza. Me refiero a esas personas que, incluso en momentos difíciles, parecen conservar una cierta estabilidad interior. Durante mucho tiempo pensé que habían descubierto algún secreto que los demás ignorábamos.
Hoy creo que la realidad es bastante más sencilla y al mismo tiempo bastante más difícil, porque cuanto más las observo, menos me parece que intenten controlar la vida, y más me parece que han aprendido a convivir con aquello que no pueden controlar. Quizá una de las grandes fuentes de agitación en nuestra vida sea la expectativa silenciosa de que las cosas deberían ser diferentes de lo que son. Esperamos que las personas actúen de determinada manera. Esperamos que los planes salgan bien. Esperamos que los esfuerzos obtengan una recompensa concreta. Esperamos que la vida siga un guión que hemos escrito en nuestra cabeza sin darnos cuenta. Y cuando la realidad se aparta de ese guión, aparece la frustración, no solo porque algo ha salido mal, sino porque sentimos que no debería haber salido mal. Lo curioso es que esa lucha suele desarrollarse contra algo que ya está ocurriendo, contra una realidad que existe independientemente de que nos guste o no, y quizá ahí se esconde una paradoja interesante, porque cuanto más nos resistimos a aceptar una situación, más espacio parece ocupar dentro de nosotros, mientras que algunas personas, sin dejar de sentir dolor, miedo o decepción, parecen capaces de reconocer lo que está ocurriendo sin convertirlo inmediatamente en una batalla interior. Y cuanto más observo esa diferencia, más sospecho que la calma tiene menos que ver con controlar la realidad y más con dejar de exigirle constantemente que sea distinta. Llegados a este punto, aparece una confusión bastante habitual, porque cuando hablamos de aceptar lo que ocurre, algunas personas interpretan que estamos hablando de rendirse, como si mantener la calma significara volverse indiferente, como si aceptar una situación implicara dejar de actuar. Y sin embargo, cuanto más lo pienso, más me parece que sucede exactamente lo contrario. Las personas más agitadas que he conocido suelen dedicar una enorme cantidad de energía a luchar mentalmente contra aquello que ya ha ocurrido. Las más serenas, en cambio, parecen reconocer primero la realidad para decidir después qué hacer con ella. Hay una diferencia enorme entre decir «esto no debería estar pasando» y decir «esto está pasando». La primera frase nos mantiene atrapados en una discusión con la realidad. La segunda nos permite empezar a relacionarnos con ella. Y quizá por eso la serenidad no tiene tanto que ver con la pasividad como con la claridad, porque solo cuando dejamos de discutir con lo que ya existe podemos ver con mayor precisión qué pasos tenemos delante. Aceptar no significa aprobar. Aceptar no significa resignarse. Aceptar significa ver con claridad. Y a veces esa claridad es precisamente lo que nos permite actuar mejor. Hay una pregunta que intento hacerme cuando noto que algo está ocupando demasiado espacio dentro de mi cabeza. No siempre funciona, y desde luego no hace desaparecer las emociones difíciles, pero muchas veces consigue devolverme algo de perspectiva. La pregunta es sencilla. ¿Qué parte de mi malestar viene de lo que está pasando y qué parte de cómo estoy reaccionando a ello? Es una pregunta incómoda, porque a veces descubrimos que estamos sufriendo no solo por lo que ha ocurrido, sino también por la enorme cantidad de energía que estamos invirtiendo en desear que hubiera ocurrido otra cosa. Y cuando vemos eso con claridad, sucede algo curioso. El problema puede seguir ahí, la incertidumbre puede seguir ahí, la emoción puede seguir ahí, pero la lucha empieza a perder intensidad. Y con ella suele aparecer algo que se parece bastante a la calma. No una calma perfecta, no una calma permanente, simplemente una calma suficiente para volver a respirar, observar y decidir con más claridad. Al escribir esta reflexión, terminé comprendiendo algo que durante mucho tiempo había pasado por alto. Durante mucho tiempo pensé que la calma consistía en llegar a un lugar, un estado interior estable, donde las preocupaciones dejaran de molestar, las emociones difíciles aparecieran cada vez menos y los problemas perdieran la capacidad de afectarnos. Era una idea reconfortante. También era una idea imposible, porque la vida no parece funcionar así. Siempre hay algo que resolver.
siempre existe alguna incertidumbre. Siempre aparece una conversación pendiente, una preocupación nueva o una situación que no habíamos previsto. Y quizá por eso tantas personas pasan años persiguiendo una tranquilidad que nunca termina de llegar. Porque están buscando una vida sin motivos para alterarse. Sin embargo, cuanto más observo a las personas que transmiten una serenidad profunda, más me parece que no viven una vida diferente. Simplemente mantienen una relación diferente con ella. No parecen esperar que todo salga bien para sentirse en paz. No parecen exigir que desaparezca la incertidumbre para recuperar el equilibrio. Y tampoco parecen creer que la calma consiste en no sentir miedo, tristeza o frustración. Más bien parecen haber comprendido algo que muchos tardamos años en descubrir, que la vida siempre tendrá olas, y que la serenidad quizá no consista en detener el mar, quizá consista en aprender a navegarlo. Y cuanto más pienso en ello, más sospecho que la calma no es la ausencia de ruido. Es la capacidad de seguir escuchándote a ti mismo, incluso cuando hay ruido. Y antes de terminar, me gustaría dejarte una última pregunta. Cuando piensas en los momentos de mayor calma que has experimentado en tu vida, ¿qué los hizo diferentes? ¿Fue la ausencia de problemas? ¿O fue la forma en que te relacionabas con ellos? Me encantará leerte en los comentarios, porque muchas veces las experiencias compartidas por otras personas nos ayudan a comprender aspectos de nuestra propia vida que habían pasado desapercibidos. Y si te gustan este tipo de reflexiones sobre psicología, emociones, filosofía práctica y crecimiento personal, puedes unirte a la comunidad de Control del Alma. Nos vemos en la próxima reflexión.